El tema elegido hoy es el entrenamiento en niños. Ya saben que cada semana es un tema específico y viene una persona desde Almazara Club, de este caso, de esta extensa rama de Almazara Salud, a hablarnos sobre un tema. Hoy dedicado especialmente a los niños. Ya la semana pasada hablábamos de los deportistas de élite, o de si cualquier niño podía hacerlo, pues hoy vamos a centrarnos en cómo debe de ser ese entrenamiento para los niños. Evidentemente yo no les voy a hablar del tema, pero sí tenemos con nosotros a José Aurelio Moyano, es educador físico. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Ana. Nos vamos a dedicar a los más pequeños, o no tan pequeños, los niños. Efectivamente. Los más pequeños, ahí hablamos siempre de un rango de edad entre 5 y 17 años aproximadamente, que es un rango amplio. Y bueno, un poco pues hablar de qué necesidades podían presentar en un momento dado y bueno, en los tiempos que corren ahora mismo, si además de esta pandemia que estamos sufriendo hay otras pandemias que además les afecta a ellos, les afecta a los más pequeños, como puede ser la obesidad infantil en un momento dado, o incluso el sedentarismo infantil y otras cosas como la pérdida de masa muscular pediátrica o sarcopenia pediátrica, que es lo como le llaman ahora mismo. Es interesante porque sí es verdad que antes veíamos más a los niños jugar en la calle, ahora los vemos más sentados en el parque jugando la Play o sin salir de casa. Entonces yo creo que ahora, dirigido a los padres y a los niños, ¿no?, pues vamos a hablar de eso. ¿Cómo debe de ser el entrenamiento en los niños? Bueno, pues el entrenamiento en los niños, en esa misma pregunta podríamos englobar distintas razones, ¿no?, o distintos elementos. Como primero podría ser quién debe entrenar a esos niños, ¿no? Siempre vamos a recomendar que sean profesionales cualificados, que sean pues educadores físicos en este caso, o especialistas en ejercicio. El prescribir una dosis de ejercicio, y sobre todo en esas edades tempranas, no es fácil, ¿vale? Muchas veces pues bueno, caemos en lo de siempre, ¿no?, que la persona que ha entrenado mucho la tenemos como si fuera un especialista, ¿no?, y realmente no es así. Cada persona es un mundo y hay que ajustar esa dosis a las características específicas de la persona que nos viene, y no es fácil en este caso. En otro sentido, pues podríamos decir que, pues bueno, ¿cómo haríamos esto, no? ¿Qué sería lo mollar, ¿no?, de este tema? Bueno, pues en ese sentido el juego va a ser algo fundamental en los chicos, no solamente porque, bueno, se pinta como algo más atractivo, más que como un entrenamiento, sino como un juego, porque al final lo que tenemos que intentar hacer en esas edades es crear una serie de hábitos, y hacerlo atractivo de esta manera nos va a ayudar mucho más. Todo lo que generemos en esas edades, después, cuando seamos mayores en este caso, se va a convertir en algo totalmente normal. Hay casos ahora mismo donde prácticamente las personas acuden a hacer ejercicio, o prácticamente porque te lo ha dicho ya el médico, porque no tienes ese hábito, porque no te gusta, no ves el momento, tu día a día va muy apresurado y finalmente no lo consigues y bueno, al final tienes que ir prácticamente obligado, ¿no?, a este tema. Me veo muy reflejada en eso. A mí hasta que no me lo ha dicho el médico no me lo planteo, la verdad. Entonces me parece que si, como bien dice, como juego cuando son más pequeños, los vas introduciendo en el mundo del deporte, pues vas creando un hábito que difícilmente ese niño o niña va a dejar de hacer o practicar deporte a lo largo de su vida. Efectivamente, si es algo que está normalizado desde pequeño, pues cuando sea mayor pues no lo va a ver como algo específico, ni va a tener que hacer su hueco para ir, ni nada, sino que va a estar en su día a día, y después a los educadores físicos nos va a ser mucho más fácil pues prescribir esos ejercicios, porque ya te digo, es realmente curioso, ¿no?, que en el despertar de la vida, ¿no?, cuando uno es pequeño, que resulta que tenemos pandemias de obesidad por falta de movimiento, porque esos niños, como estábamos hablando antes, ¿no?, esos niños no juegan, están en casa con unas actitudes sedentarias. Esas actitudes sedentarias los llevan a que
cada vez quieran moverse menos y que bueno, ahí hay una serie de enfermedades metabólicas bueno, que ya son cosas serias, ¿no? Y que les van a marcar el resto de sus días. Pues hablemos de algunos ejercicios. En este caso, ¿entrenar fuerza está bien en los niños o está contraindicado? Bueno, la fuerza, y siempre hablamos, cuando hablamos de niños, siempre hablamos de cualidades fundamentales, de desarrollarlas. Y la fuerza es la cualidad fundamental por excelencia. No es que esté contraindicado ni que sea malo, es que es necesario trabajar la fuerza. El caso es cómo vamos o qué vestido le vamos a hacer a ese entrenamiento o a ese trabajo de fuerza para que sea asimilado correctamente por el chico o en este caso para que le cree esa adherencia, que es lo que estamos buscando. Pues otra preguntita más. Los beneficios que tiene. Yo creo que si empiezan desde pequeños hacemos también una generación más sana en todos los aspectos. Efectivamente. Si hablásemos un poquito más técnico en este sentido, pues hablaríamos pues que, por ejemplo, a nivel metabólico, todo aquello que tiene que ver con la resistencia a la insulina, que son finalmente la base de enfermedades como puede ser la obesidad, ¿no? En este caso, o incluso el simple hecho de desarrollar la fuerza para que después en otros ámbitos, ¿no? En los mismos deportes que los chicos están haciendo, que rindan de una manera más adecuada, pues que es fundamental. También en esto hay muchos mitos que me gustaría que los desmontaras en la medida de lo posible hoy. Y es que muchos dicen que se pierde flexibilidad, que no es aconsejable en niños obesos, que frena el crecimiento. ¿Qué hay de cierto en esos mitos? Bueno, pues esos son mitos, además, ¿no? como su nombre dice, ¿no? Y bueno, ahí está el mito por excelencia, es que los niños no crecen o que se quedan pequeños cuando trabajan fuerza, ¿no? Que además resulta que es todo lo contrario, ¿no? O sea, todo el trabajo de fuerza ayuda a que los huesos se desarrollen de forma correcta. El mito quizá pueda venir porque sí es cierto que en los primeros estudios que se hicieron sobre el trabajo de fuerza en niños no arrojaron pues unos resultados favorables. También habría que ver un poco cómo se hicieron los estudios y en qué momento y cómo se desarrolló aquello, ¿no? Después, la ACSM, que es un organismo muy importante, ha corroborado que es necesario, ¿no? Y de hecho, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, te dice que los niños deberían de entrenar al menos 60 minutos diarios, que fíjate en dónde estamos, 60 minutos diarios, y si te pones a pensar en lo que conocemos, muy pocos lo hacen, y que ese ejercicio debe de ser de una intensidad media o vigorosa. Si leemos un poquito más abajo lo que dice la OMS, te dice que debería ser ese ejercicio vigoroso que mejore la musculatura y todo lo que tiene que ver con lo óseo, ¿no? Digamos, en los chicos. Y es que justamente es lo que hace el trabajo de fuerza. Pues algunas semanas tenemos un reportaje que sirve para ilustrar también el tema concreto que traemos hoy al espacio Sumando Salud. Esta es la semana en la que les vamos a mostrar ahora a continuación un reportaje en los exteriores y que nos va a ilustrar todo lo que José nos está contando hoy. Buenas tardes. El Almasara Club ha cumplido ya más de 10 años en Utrera, dando unos servicios que abarcan desde las actividades extraescolares, la ludoteca, actividades para niños desde todos los ámbitos, pádel, gimnasio, restauración, unos servicios que quizá para todos los utreranos ya sean más que reconocidos y que además en estos últimos meses con la pandemia pues nos han servido para implementarlos, creando un nuevo producto, un nuevo servicio que es Almasara Salud,
una clínica en la que alberga varios servicios que creemos que pueden servir a todos los ciudadanos para mejorar en todos los ámbitos de la actividad física y las patologías. Almazara Club desde su inicio ha luchado y sigue luchando por profesionalizar el sector deportivo entre sus diversos trabajadores. Actualmente contamos con profesional cualificado y formado en todas las áreas del club. Albergamos desde personal licenciado, graduado, magisterio, pedagogía, hasta aquellos que se dedican fundamentalmente al deporte, en ciencias de la actividad física y el deporte. Tenemos profesionales del marketing, profesionales de la fisioterapia, de la nutrición. Consideramos que para que un servicio sea eficaz y eficiente, tienes que tener a los mejores, y bueno, eso es la búsqueda continua y constante que hacemos desde Almazara. Como comentaba anteriormente, uno de los servicios que hemos implementado después de la pandemia, después de la reapertura, es uno que llevábamos mucho tiempo pensando y que creíamos que es un factor diferencial para seguir mejorando Almazara Club, que es nuestra clínica, Almazara Salud. ¿Qué servicios alberga? Pues alberga fisioterapia, alberga nutrición, alberga readaptación físico-deportiva, alberga estética, y quizá la joya de la corona o el servicio que más hincapié estamos haciendo en poner en valor, porque creemos que es muy necesario y cada día va a ser más necesario, que es la actividad física para personas con patología, el tratamiento de lesiones, el tratamiento, más que lesiones, de patologías a través de la actividad física. Patologías como cuáles, como diabetes, asma, obesidad, fibromialgia. En fin, todas aquellas que son muy comunes y que probablemente toda nuestra familia tengamos algún caso de este tipo, y que mediante la actividad física se ha demostrado y se sigue demostrando día tras día que la incidencia de esas patologías disminuye y mejora la calidad de vida de los pacientes. Pues la pandemia, como para todos los sectores, a Almazara Club le ha pillado de sorpresa, y lo único que hemos podido hacer es reafirmarnos en nuestro compromiso por la salud, por la limpieza, por cumplir con los protocolos previamente establecidos por las autoridades. Hemos reforzado el servicio de mantenimiento y de limpieza, doblando turnos, haciendo que el club esté perfectamente señalizado para entradas, salidas, recorridos accesibles, paneles en todos los espacios del club, diversos puntos de higienización de manos, y por supuesto cumpliendo escrupulosamente con los aforos. Quizá nuestra parte más compleja era la parte del gimnasio y de la sala de fitness. Hemos abierto otro espacio al aire libre de más de 100 metros cuadrados para que se puedan realizar sin ningún problema todas las actividades físico-deportivas que antes se realizaban en el interior, complementando así pues, todo el trabajo que previamente hacíamos con máquinas y demás, con un trabajo más con el propio cuerpo, con un trabajo más, en definitiva, con un entrenador personal al lado, un trabajo guiado, de forma que nadie de nuestros socios, nadie de nuestros abonados se pueda quedar sin practicar deporte, sin practicar actividad física durante estos meses tan complicados para todos.
Pues ese era el reportaje que les queríamos mostrar y ya como para ir finalizando esta entrevista y que quede todo muy claro, sobre todo padres, madres que nos estén viendo y niños, ¿por qué no? Pueden estar viendo, este programa es para todos los públicos, a lo mejor para que dejen un poquito esa play al lado, que también hay tiempo para todo, pues me gustaría que nos diese una serie de recomendaciones. Bueno, pues la principal de todas sería bueno, que huyamos un poquito de la especificidad. Una vez que ya hemos conseguido que el chico empiece a moverse, que le atraiga algo, no intentar que sea el mejor futbolista del mundo ni el mejor jugador de baloncesto, sino que el chico disfrute. Eso lo que va a hacer es, como hemos hablado antes, generar unos hábitos, generar una adherencia al ejercicio, ¿vale? No presionarlo para nada, sino que él pruebe de una cosa, prueba de otra y al final pues lo que nos interesa es que se mueva, es lo que nos interesa al fin y al cabo. Y además algo con lo que yo me quedo y vuelvo al principio, que normalicen el deporte como algo más en su vida y que sea un deportista toda su vida y no que espere la prescripción médica, que es lo que decías al principio. Efectivamente. Lo decíamos al principio, o sea, resulta cuanto menos curioso que cuando un chico, ¿no? que en teoría debe de ser pues, el símbolo de la salud, ¿no? de estamos renaciendo, estamos ahí, estamos en plena vida. Oye, resulta que tenemos patologías de personas mayores, en niños. Entonces, algo está fallando. Seguramente, y ya desde muchos ámbitos, ¿no? Desde el punto de vista de la alimentación, por ejemplo. Pues, oye, cuando en tu casa el ambiente que hay, si tu papá está pasado de peso, si tu mamá está pasada de peso, posiblemente tú o el chiquillo también esté pasado de peso. Esos ambientes obesogénicos que se dan dentro de las casas, habría también que remediarlos de alguna manera. Quizá con un poco de formación a los padres en cuanto a hábitos y este tipo de cosas sería interesante también, o incluso que los mismos padres acompañaran a sus chicos a hacer algo de ejercicio, que es muy motivante para ellos. Sí que es verdad. Antes no te preguntaba, y es una de las preguntas que se me ocurría, ¿cuál es la mejor edad para que un niño empiece a ejercitarse, a hacer ejercicio? El niño, mientras antes empieza a moverse, mejor. Si, ya te digo, si vamos a intentar implantar mecanismos automáticos, es decir, hábitos, adherencias y cosas que no extrañen en ningún momento, cuanto antes empecemos, mejor. No tiene una edad mínima y, por supuesto, máxima menos. Máxima menos. Y eso es otra, ¿no? Que quedaría para otro programa, ¿no? Que mis mayores, ¿no? Cuando vienen los mayores y nos dicen, no, es que yo soy mayor para hacer ejercicio, chiquilla. Ahora es cuando tienes que hacer más ejercicio todavía que antes, que ahora es cuando estamos peleándonos un poquito con todo esto, ¿no? Los pequeños, pues bueno, la OMS normalmente habla de un rango de edad de entre 5 y 17 años, es lo que habla, ¿vale? Entonces ahí podríamos movernos. Cuando son pequeñitos o son mucho más pequeños, es interesante que jueguen, es interesante que experimenten, que toquen, que se muevan. Hay cosas, por ejemplo, que podríamos, curiosidades, ¿no? Por ejemplo, aquello del tacatá, ¿no? Totalmente contraindicado que el tacatá para los pequeños. O sea, el pequeño tiene que gatear, que es básico. O sea, el gateo es básico para después el aprendizaje de la marcha. Si tú en un momento dado empiezas a quitar esas experiencias que va a tener, vamos a empezar a generar cositas, poco a poco vamos a empezar a generar cosas que después vamos a tener que ir remediando y van a ser más complejas. Buena recomendación lo del tacatá, porque los de mi generación todos hemos pasado por el tacatá. Y claro, lo menos mal que los padres de ahora se dejan llevar más por esas recomendaciones y dejan a los niños que se desarrollen según su momento, la verdad. Fíjate tú qué cosas más curiosas que realmente lo que vamos es, conforme vamos creciendo, lo que vamos es perdiendo cosas, ¿no? Por ejemplo, y es una curiosidad, ¿no? Si tú ves a un niño agacharse, hace una sentadilla perfecta, su espalda recta, su centro de gravedad donde tiene que estar, las piernas abiertas como tal, lo coges 10 años después y prácticamente no se puede agachar. Y hablo de la generación que nos viene, de aquellos que no practican o que no se mueven o que se mueven un poco menos. Todas esas cosas se pierden cuando de pequeños las tienen de forma innata. Innata, es verdad que sí. Pues José, muchísimas gracias por acompañarnos y hablarnos del deporte para el entrenamiento en niños en este caso. A ver si logramos
tener la generación más preparada y la más sana también, que desde pequeños se pongan a hacer ejercicios y deporte. Ojalá. Pues muchísimas gracias. A vosotros. Hasta aquí una semana más el espacio Sumando Salud.